Piensa en cómo vive la mayoría de la gente. Se obligan a despertarse temprano, se visten, conducen directamente a algún lugar de trabajo, pasan 8 horas haciendo el trabajo que odian, conducen de regreso a casa, navegan por internet o ven televisión y luego se van a dormir, solo para repetir la misma rutina al día siguiente, durante casi el resto de sus vidas. En nuestra cultura consideramos este tipo de vida como normal e incluso saludable, pero si te detienes y piensas en ello, no es saludable en absoluto. Más bien es un tipo de vida enfermiza y similar a la de un preso. La vida puede ser inmensamente hermosa, pero en lugar de aprovecharla al máximo, viviendo en alegría y en paz, la desperdiciamos viviendo en sufrimiento y conflicto. Eso es porque hemos sido programados para creer que esta es la única manera de vivir. Los hábitos, la tradición y las creencias dogmáticas nos han convertido en autómatas sin sentido, que siguen un camino predeterminado que nos fue impuesto. Esta programación, sin embargo, puede romperse si nos damos cuenta de que está en nuestras manos cambiar la forma de que vivimos y reunir suficiente coraje en nuestros corazones para rebelarnos contra nuestra cultura enfermiza. Si te sientes listo para embarcarte en un viaje de liberación y descubrimiento, aquí están las 8 cosas más importantes que puedes hacer ahora mismo para desprogramarte y escapar de la Matrix, en la que has estado atrapado desde el mismo día en que naciste. 1. Romper los grilletes de la religión dogmática. La religión dogmática impone a la gente lo que debe pensar y lo que no, lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, la religión dogmática impide que las personas vivan espontáneamente, escuchen su corazón, busquen la verdad y saquen sus propias conclusiones basadas en el pensamiento crítico y la comprensión de la experiencia. Además, divide a las personas en grupos ideológicos opuestos y los hace luchar unos contra otros en nombre de Dios o de la verdad, sin darse cuenta de que ese Dios al que adoran creó este mundo para alimentarse de nuestro sufrimiento, que es lo que podemos ver aquí abajo y que siempre fue así. No somos más que animales de granja a los que se les hace sufrir para que los que están detrás de la Matrix se alimenten de nuestro dolor y bajas emociones. El resultado es una tremenda supresión emocional, conflicto y dolor. Para reclamar tu libertad, expresar tu autenticidad y caminar por el camino de la paz, la alegría y la sabiduría, rompe las cadenas de la religión dogmática cuestionándola y comenzando tu búsqueda de la verdad desde cero. 2. Deja de ceder tu poder a una autoridad externa. Cuando éramos niños, a la mayoría de nosotros se nos enseñó a dudar de nosotros mismos y a hacer solo lo que la autoridad externa nos ordena. Ahora, como adultos, ya no confiamos en nosotros mismos y dejamos que otros asuman la responsabilidad de nuestras vidas. Apoyamos a políticos corruptos que no hacen más que mentirnos para satisfacer su hambre de poder, estando bajo la ilusión de que estamos eligiendo un futuro más brillante para nosotros mismos, cuando en realidad las opciones que se nos dan en nuestro falso sistema democrático son extremadamente limitadas y en esencia no son más que una dictadura encubierta. Si quieres crear un verdadero cambio positivo en el mundo, deja de obedecer a las figuras de autoridad y a sus corruptas leyes y comienza a asumir que la responsabilidad está en tus propias manos. Además, considera unirte a una comunidad de personas de ideas afines y trabajar juntos para ayudar a construir un mejor sistema que sirva a todas las personas y no solo a los políticos como ocurre actualmente. 3. Cuestionar el sistema económico dominante. En nuestro sistema económico global, el dinero se crea a partir de la deuda, ya que es esencialmente prestado a la existencia por bancos con intereses adjuntos. Lo que eso significa es que siempre hay más deuda que dinero en la economía.
que tiene personas compitiendo en el mercado por algo que nunca es suficiente. El resultado es desigualdad económica y conflicto social. Además, nuestro sistema económico se basa en el consumo, ya que la gente siempre tiene que comprar y vender cosas para que el dinero siga circulando en la economía y, por lo tanto, para que las personas permanezcan empleadas. Si estás de acuerdo en que nuestro sistema económico es obsoleto e inherentemente destructivo y te gustaría ayudar a cambiarlo desde sus cimientos, investiga sobre los impactos negativos de nuestra economía global, así como sobre sistemas económicos alternativos que ya están en marcha, como el G1, la moneda libre. 4. Despegarse del consumismo. Al ser criados en una cultura de consumo, la mayoría de nosotros hemos sido condicionados a creer que el dinero puede comprar todo lo que necesitamos, incluida la felicidad. Como resultado, compramos productos y servicios sin fin, pero siempre terminamos sintiéndonos insatisfechos y hambrientos de más de ellos. La verdad es que las compras solo pueden proporcionarnos sustitutos temporales y superficiales de lo que realmente necesitamos. Y lo que necesitamos no son ni productos ni servicios, sino experiencias que abran el corazón, como la intimidad con otras personas y la conexión con el mundo natural. Una vez que te des cuenta de esto, dejarás de preocuparte por cuál es la mejor cosa que puedes comprar y en su lugar comenzarás a invertir tu tiempo y energía en cosas que realmente importan para tu bienestar. 5. Los medios de comunicación te engañan. Nos ahogamos en un océano de información falsa, creada por los políticos y las corporaciones, que además censuran cualquier tipo de información que sea crítica o contraria a lo que ellos dictan como verdad única. E incluso persiguen a quienes les cuestionan acusándoles de terroristas. Los medios corporativos continuamente nos presentan información engañosa y cuidadosamente elaborada para manipular la forma en que pensamos y nos comportamos. Lamentablemente, la mayoría de las personas rara vez se dan cuenta de eso y terminan convirtiéndose en un engranaje en la rueda de una máquina de propaganda que está llenando sus mentes con mentiras y medias verdades. Los buscadores de la verdad no aceptan nada de esto y tratan de encontrar evidencia de la falsedad de la información que se les presenta. Además, hacen todo lo posible para desarrollar una comprensión total de cualquier tema, buscando tantas fuentes diferentes de información como puedan. Si no te gusta ser engañado y controlado y sinceramente quieres entender mejor lo que está sucediendo en el mundo, asegúrate de exponerte a muchas fuentes de información alternativas y usa el pensamiento crítico para sacar tus propias conclusiones. Ve más allá de Google y YouTube o de las cadenas televisivas, porque todo eso está totalmente controlado y censurado. Buscar la verdad es un camino arduo, pero al final vale la pena. 6. Elige tu comida con cuidado. ¿Lo que comes contribuye a tu salud o está envenenando tu cuerpo y tu mente? Es una pregunta que todas las personas deberían hacerse a sí mismas. Lamentablemente, la mayoría comen alimentos que están llenos de azúcar procesado y conservantes y que están vacíos de nutrientes o contienen productos derivados de animales sin saber que sus selecciones de alimentos son inmensamente perjudiciales para su salud. Contribuyen al sufrimiento y la muerte de decenas de miles de millones de animales terrestres y más de 1 billón de animales marinos cada año, además de tener efectos tremendamente negativos en nuestro ecosistema planetario. Si no quieres involucrarte en un comportamiento tan cruel y poco saludable, asegúrate de elegir cuidadosamente lo que comes. 7. Lee libros reveladores. La mayoría de las personas han asociado los libros con la escuela y como allí solo se les ha enseñado lo que el sistema quería, han desarrollado un odio por la lectura. Ha habido muchas personas
sabias que han escrito libros en los que comparten sus pensamientos sobre los problemas de la vida y cómo tratarlos de manera efectiva. Muchos de ellos critican el funcionamiento de la sociedad y ofrecen profundas ideas sobre cómo podríamos ayudar a crear un mundo más hermoso. Por lo tanto, los libros pueden ser inmensamente útiles para abrir nuestros ojos y mejorar la calidad de nuestras vidas, pero la gran mayoría de las personas pasan poco o nada de su tiempo leyendo libros que invitan a la reflexión. Por lo tanto, no pueden cosechar los increíbles beneficios que tienen para ofrecer. Para aprovechar al máximo la lectura, elige libros que desafíen tus opiniones y creencias y te brinden nuevas perspectivas de la vida que te permitan comprender mejor a ti mismo y al mundo. 8. Desarrolla la atención plena. Aprender a ser consciente del momento presente es absolutamente necesario para liberarse de su condicionamiento y de nuestra mente reptil implantada, que no para de parlotear en nuestra cabeza y de volvernos locos. Mediante el uso de prácticas de meditación y observación continua de tus pensamientos, que en realidad no son tuyos, además de ayudarte a desarrollar la atención plena, una práctica de meditación también te ayudará a calmar tu mente parlanchina, sumergirte profundamente en tu psique y reconectarte con tu verdadero ser, con tu esencia álmica. Eso no solo te permitirá descubrir una sensación de paz interior, sino también ver que estás intrínsecamente conectado con el resto de la vida. Como resultado, comenzarás a sentir amor y compasión, que es exactamente lo contrario de lo que nuestra sociedad ferozmente competitiva nos ha condicionado a sentir. Si aún me estás escuchando, es una clara señal de que eres lo suficientemente serio en tu esfuerzo por comprender la naturaleza de la Matrix y descubrir cómo escapar de ella. Así que te deseo todo lo mejor en este duro viaje.